Y estamos al aire. Hola, hola, ¿cómo estás? ¿Todo tranquilo del otro lado? Esto es Ojo con los Medios. La más cordial bienvenida te damos a este espacio a través del 4161 Aviala, la radio Causachi-Uncoca en la Yacta y el servicio satelital de Entel a nivel nacional. Así que aquí estamos. Hoy queremos hacer un programa poco habitual. Ya les comentamos en emisiones anteriores que queríamos tratar algunos temas nacionales en el marco de la campaña presidencial que se está viviendo aquí dentro del Estado plurinacional hacia el 12-10, hacia el 12O. Entonces quiero empezar presentándote una notita que preparamos para Hispan TV y luego presentamos y desarrollamos Ojo con los Medios a profundidad. No te lo vas a perder en la jornada de hoy. Los candidatos presidenciales de la oposición en Bolivia han ocupado importantes cargos durante la época neoliberal, en la que la ideología dominante fue la privatización y la reducción del aparato estatal. Aquí tengo un contrato. Gustavo Torrico es un amplio conocedor del espectro político boliviano. Dirigente y analista cercano al oficialismo, aportó a Hispan TV su visión sobre estos candidatos. En realidad nacen de la misma esencia neoliberal y son los culpables de esa crisis financiera que sumió al país y que terminó en la privatización y en la capitalización posterior. Entonces los tres son de una estructura, de la misma estructura, neoliberal, con ideas fascistoides, pasados de moda. Torrico fue lapidario con Samuel Doria Medina, quien durante su etapa como ministro de Planeamiento no solo privatizó 57 empresas estatales, sino que terminó por apropiarse de una de ellas. Él hace este proceso de privatización y con ese proceso de privatización hoy tiene la fábrica de cemento como el clon de Al Capone. Al Capone hizo plata con el whisky y este hizo con el cemento. Ambos son una bola de ladrones. Sobre Jorge Tuto Quiroga, candidato formado en los Estados Unidos, detalló. El hijo mimado, pues, del Fondo Monetario, ¿no? Es más, trabajó un tiempo para ahí. ¿Qué es lo que requiere el país? Juan del Granado aparece cuarto en las encuestas. Durante su larga carrera política, ha tejido alianzas con casi todos los partidos. Juan del Granado es el típico politiquero, yo no creo que sea político, es un politiquero tránsfuga. Tránsfuga y sin ningún horizonte ideológico encima. Según la última encuesta publicada por un medio de comunicación muy crítico hacia el gobierno de Evo Morales, todos estos líderes de oposición presentan un alto rechazo entre la población. Andrés Allari, Hispan TV, La Paz. Muy bien, regresamos a estudios, presentamos a nuestros invitados y por supuesto al doctor Vázquez, co-conductor de este espacio, Gustavo Torrico y Don Chivi, abogado, funcionario del Ministerio de Comunicación, analista político. Gustavo Torrico, ex legislador, constituyente, viceministro de Régimen Interior, analista también. La más cordial bienvenida para todos. ¿Cómo están? Gracias, buenas noches, muy bien, gracias. Bueno, los invitamos porque queríamos tratar algunos temitas con ustedes. En principio, hablar un rato de Samuel Doria Medina y este proceso que estaba escuetamente presentado en esa crónica, Gustavo. ¿Qué hizo Samuel Doria Medina mientras fue ministro de Planificación, era, no, doctor? Sí, de Planificación, digamos, la cabeza del equipo económico de Bolivia, digamos, es el cargo fundamental en esa área. Y por lo tanto maneja una serie de información y de decisiones vitales para el avance de un país. Ya vamos a hablar de lo que hizo entonces don Samuel Doria Medina durante esa etapa de ministro del expresidente don Jaime Paz Zamora. Primero y antes que nada, ¿cómo va la campaña? Falta nada para las elecciones. ¿Cómo va, don? Viento en popa, trabajando como si estuviéramos perdiendo, aunque tenemos un récord de, digamos, del casi el 60% en encuestas que siempre nos dan menos 10%. Gustavo. Yo creo que va más bien, lo voy a contradecir, no creo que vaya viento en popa, en realidad va muy, como decimos aquí, muy caima, para que nos entiendan, muy desganada la cosa. Es que unos asumieron su triunfo y otros asumieron su derrota. Eso sí. Entonces no hay mucho, digamos, no tiene picante. Le falta sal porque ya se conoce
o aparentemente se conoce el caballo ganador. Sí, o sea, todas las apuestas, entonces nadie quiere apostar al caballo perdedor. Ese es un gran problema en un derbi, digamos, ¿no? ¿Y esto puede ser un problema, Idón? Que se confíe en la... Sí, sí, sí. Porque todo el mundo, hay una diferencia, vos ya ganó por 80 puntos, entonces yo, ¿y para qué voy a, no sé, voto a Tuto, a ver si le ponemos un poco de emoción? ¿Puede generar algún ruido este tema del triunfalismo? Sí, puede conducirnos al fracaso. La gente se confía, no va a votar el día domingo y la votación va bajando, va bajando, va bajando. Pero aquí el voto es obligatorio, no es como en otros países que la gente puede decir, bueno, ya... O sea, la gente tiene que ir a votar porque si no las sanciones son efectivas, ¿o no? No todo el país vive del pago estatal, ¿no? Gran parte vive de su negocio, de su trabajo, de su auto, de su tienda, del abarrote. Pero es preocupante que los candidatos se confíen, y por eso es lenta y caima en realidad, Sí. ¿no? Aunque los otros dispositivos dentro del movimiento del socialismo No estamos están en una máquina fuerte, ¿no? La difusión del boca a boca, los mercados, los mitines, las caravanas, las presentaciones de las casas de campaña, están trabajando como tiene que hacerse, además por los plazos electorales que son realmente cortos, pero sí, hay muchos candidatos que están confiados, y eso hay que reclamarlo, hay que reprocharlo, porque no puedes confiar ni un solo segundo en una victoria ajena, tienes que trabajar tu propia victoria. Y a esta altura de la campaña, a menos de 2 meses de las elecciones, ¿se imaginaba un panorama en el cual la oposición estuviera dividida en 4 candidatos y que el segundo que está en las encuestas está recién a 40 puntos del presidente Evo Morales? En gran parte de los balances políticos no. Claro, en algunos sectores muy pequeños, sí, existía la posibilidad real, ya desde el día en que acabó la marcha por el Tiflis, que acabó en un desastre, el 2012, había la sensación térmica de que podía irse por encima del 70%. O sea, existía esa posibilidad. Que, claro, en ese momento era improbable, y algo que no podía ni comentarse, ni ser parte de los balances políticos, porque todo te decía que no, que íbamos a pelear los 2/3 como límite, ¿no? Pero ahora estás viendo que la derecha junta no llega ni al 20%. ¿Y cómo va la campaña de la derecha, Gustavo? ¿Quién hace mejor campaña, Samuel o Tuto? Mire, a ver, yo creo que Tuto en realidad hace una campaña mejor. Empezó tarde, ¿no? Demasiado tarde, yo diría. Pero está reclamando el lugar en el trono que le corresponde, pues. Es el legítimo heredero de la derecha de este país. Esa derecha que no va a votar por nosotros, ni aunque les demos medallas de oro con su foto, ni nada por el estilo. No va a votar por nosotros, no le interesa. Él creo que es el legítimo heredero de esto, y entonces reclama su lugar. Hace una mejor campaña, tiene una visión totalmente contraria a la visión nuestra. Él se declara capitalista, neoliberal, derechista, te tira cosas como que erradicación de la coca y una serie de cuestionamientos. No solo eso, privatización de la Por eso, universidad. de privatización. Por eso es derechista y te está dando un plan derechista. Pero no está pasado de moda eso en América Latina, porque Radonsky casi le araña la elección a Maduro presentándose como Lula, Claro. cuando era de ultraderecha. No, pero ahí hay otra visión, tienen otra visión, digamos, política. Tuto está encapsulado, al igual que los viejos que lo siguen, esa vieja derecha que está anquilosada aquí en el país, y entonces él es el legítimo representante de ahí. Piñera también se maquilló. Todos se maquillaron, pero Tuto no se maquilla. Tuto no se maquilla, ¿no es cierto? Y creo que eso le da un plus, digamos, a él, esa derecha. Yo opino lo mismo que vos, Gustavo. Estuve en un acto de Tuto, en Tarija, lo escuché, tiene la cosa más armadita. Bueno, soy periodista. Pero no suben las encuestas. Mira que sí fue subiendo. Sí, fue subiendo. La última de Ipsos lo veo muy abajo igual. Está como siempre, digamos, no varió en un mes, dice la última de Ipsos que publicó hoy el diario La Razón. Sí, pero ante los desatinos de los supuestamente contrarios, ¿sí? Porque hay contrarios ideológicos fuertes,
incluso de forma y de predisposición política como Tuto. Hay los contrarios por intereses, como Samuel y Juan. Y hay los contrarios desubicados, como Vargas, que cree que el Timnis es el núcleo del mundo, y no es verdad, es una parte de nuestro país. Entonces, esta situación hace que a la final, cuando se decanten las cosas, y en lo que va de este mes que va a empezar de septiembre, que es un mes clave, hasta mediados de mes, yo creo que Tuto le va a estar disputando el primer lugar entre los perdedores, obviamente, a Samuel. ¿Y alguien piensa que si Tuto crece, Samuel se puede bajar? No, bajo ningún punto de vista. Esto es una cuestión de intereses. ¿Ah? A ver, los pongamos en el contexto. Hoy Samuel le dijo Samuel le pidió a Tuto que se baje. Claro, eso es que miedo. Si el 6 de octubre no llega, que se baje en pos de del bien común. Claro, eso es. Lo que pasa es que Juan es el típico, yo soy la ley, yo soy Dios, yo soy el Estado, yo soy el inteligente, ustedes son una bola de tontos que tienen que seguirme. Entonces es Juan. Y va a preferir morir ahí solo, en su trinchera, cavando una tumba para él, para el MCM, y ampliándola un poco para que entre el más gordito, que es el Luchito Sevilla. Listo. Va a empezar eso, pero ahí va a morir al pie del cañón. No se va a someter a nadie. Y Samuel es parte del club de los niños ricos, que se antojaron una silla. Pineda, Duarte, etcétera, etcétera. Los niños ricos de la América que se antojaron una silla. Está bastante de moda también. Claro, y cuando él va a la fiesta, todos tienen su banda menos él, entonces no entra. Por eso quiere una banda, para entrar a la fiesta, ¿te das cuenta? No es otra cosa, a él no le interesa un comino en este país. ¿Ah? Y don Samuel tiene mucha plata para hacer, tal vez eso explica un poco su posicionamiento, digamos, de alguna manera como líder opositor. ¿Qué tiene que ver el tema de la cementera El Puente y otras en el capital que ha forjado Samuel Doria Medina? Quiero charlarlo con Idón y con Torrico. Digo porque yo decía el otro día acá en el programa, y por eso también me surgía la intención de invitarlo. Samuel dice, el presidente Morales hace campaña con el dinero del Estado, ok. Y nosotros que estudiamos un poco la historia de Bolivia, nos encontramos con que Samuel Doria Medina, siendo ministro del Estado, mandó a privatizar una cementera en Tarija, el puente, y pocos años después se quedó con su capital. Imagínese que viene usted, don Chivo, y mañana dice, como funcionario del Ministerio X, privaticemos YPFB. Y después a los 3 años parece que sos el dueño. Bueno, te estás enriqueciendo con la misma plata del Estado, ¿no? Y sumado a eso, Samuel cuando privatiza, que son una serie de 60 empresas muy estratégicas, está Aceites Villamontes. No solo se dio para él, sino para sus amigos. Eso al rato, él era el único que sabía el precio del sobre cerrado para quién era el adjudicatario, y fue a la familia Branco Manikovich. ¿Cómo es? A lo mejor yo estoy equivocado y este escenario que planteo no es real, pero me parece que, a ver, ¿qué opinan ustedes? Vayamos por recordar un poco, ¿no? El 89, Samuel Doria Medina, después de que fue cajero de la campaña por el MIR, y ahí aparecen los narcovínculos con el José Chavarri y el Meco Domínguez, y hay fotografías todavía de periódicos de la época, ¿no? A la vez se hace un acuerdo del ADN con el MIR, el acuerdo patriótico. El acuerdo patriótico. Y los ríos de sangre. Los ríos de sangre se cruzaron, el MIR histórico que había combatido a la dictadura y los muertos de la Jacintón, todo lo mandaron al tacho. Pero Tuto Quiroga fue nombrado subsecretario de lo que ahora se llama Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo. En ese tiempo se llamaba Subsecretaría de Inversión Pública y Cooperación Internacional. ¿Qué pasó? En el 91, cuando ya está bien avanzado el proceso de privatización y se hace la ley de privatización, además, decreto, como jefe de delegación, como cabeza de delegación, viaja a París con el Club de París y compañía, con todos los países que nos iban a prestar plata para privatizar nuestros recursos. Va Samuel Doria Medina, ministro de Planeamiento, y va su subsecretario, Jorge Tuto Quiroga. ¿Viceministro era? Pero claro. Viceministro, Pero Tuto claro, era viceministro Tuto, de que Samuel. nos dijo el otro día, yo nunca no he nacido, ni siquiera, ¿cómo es? Que no he capitalizado ni un tornillo. Mentira.
Él fue el brazo derecho de Samuel Doria Medina para el proceso de privatización. Le preparó todo el camino para que Gonzalo Sánchez de Lozada modificara la Constitución, y al modificar la Constitución se pueda privatizar las empresas estratégicas, Comibol y Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos. El LAB. O sea, el LAB, además. Fue terrible, es una época donde, miren, el último negocio bien fuerte, un negocio para los cuates del MIR, el tema de los hoteles. Hoteles que Pero perdóneme, Don, perdóneme. Una cosa es privatizar, por ejemplo, en Argentina hubo privatizaciones de todo, en esa misma época, ¿no? Pero bueno, los capitales que llegaban eran españoles, generalmente, internacionales. No se conoce un caso de que el mismo que lo privatizó se lo quedó. ¿Acá es tan así como lo estoy presentando? Lo que pasa es que Samuel, me dejo entender Sí. mejor. Acabando la gestión del MIR ADN, el 92, van a acelerar el proceso de privatización. ¿Qué se entendía por privatización? Se entendía la privatización de las empresas que pertenecían a las corporaciones regionales de desarrollo. Cor de Oro en Oruro, Vinto, el Hotel Terminal, en Tarija, Codetar de Tarija, Codetar de Tarija, Fábrica de Cemento El Puente, Fancesa de Cordech en Chuquisaca. ¿Qué hace Samuel Doria Medina? Además, vulnerando la propia ley de capitalización, que prohibía que ministros de Estado, familia, etcétera, etcétera, se hagan de las empresas públicas que se estaban capitalizando. Pero bueno, prepara todo el terreno, pone en plan de privatización. Cuando entra Goni, se hace aliado del Goni y se va a comenzar a comprar las empresas para convertirse en el rey del cemento. Primero, vendemos las empresas a precio de fraude, y segundo, el que privatiza, es decir, el que pone a la venta, se lo compra. Y Pero esto, ¿por qué no fue un escándalo nacional nunca? Siempre fue un escándalo. Un escándalo. No, además incumple deberes de funcionarios públicos. Siempre fue un escándalo. No pueden adjudicarse, digamos, desde el Estado, digamos, porque es una maniobra, digamos, con información Pero es un privilegiada. escándalo, pero ahora es el principal candidato de oposición. Pero esto que estaba comentándote, para obtener memoria, hoy tiene repercusión. Tito Quiroga no es lo que se presenta. Si tú ves el programa de gobierno, que es una cosa de 25 paginitas, pero que además no lo han actualizado salvo la parte del litio, con el programa que presentaron en el 2009. Hasta en eso no tienen cuidado. Hoy Samuel tiene la intención, más bien Tito Quiroga te plantea la privatización del litio como el recurso estratégico del siglo XXI. Y tienes razón, el litio sí es un recurso estratégico. Ya estamos haciendo pilas, ¿cómo se llama? Baterías para celulares Nokia, las baterías para nuestras computadoras Quipus del Alto, las hacemos en Potosí, en La Palca. Entonces, pero eso quiere privatizar el Tuto. Claro, ¿qué más quiere privatizar Tito Quiroga? La educación superior. Plantea que los padres de familia tengan bonos emitidos por el TGN y cuando el joven llega a la universitaria, estos bonos se convierten en sistema de pago de la educación superior. Te plantea la descentralización de la salud. O sea, te plantea liquidar lo que hasta ahora hemos avanzado. En eso, Gustavo tiene toda la razón del mundo. Ideológicamente, quien expresa el neoliberalismo en toda su crudeza y brutalidad es Tito Quiroga. ¿Qué valoración haces de esto, Gustavo? Pues yo insisto en que una cosa es privatizar el litio, es decir, nosotros no tenemos lo que se llama el know-how y traemos, no sé, a Duracell para que me haga la fábrica. Y otra cosa es privatizarla y que a los 2 años el dueño soy yo. A ver. Primero, lo que se tiene que ver es toda una relación histórica y de componenda entre los actores políticos del pasado que en este mundo zombie, como dice mi amigo Víctor Hugo, están volviendo a caminar por nuestra ciudad. Primero, el 21060 lanzado por el gobierno de Paz, abre las puertas a una relocalización, bueno, llamadas relocalización, lo que fue una masacre blanca tremenda, despido de gente a la calle, etcétera, ¿no? Pero además, ese mismo decreto, en ese mismo proyecto, se ordena la distribución, porque ahí no hay una venta todavía. Se desgaja lo que era la Corporación Boliviana de Fomento y las empresas que estaban a su mando de la Corporación Boliviana de Fomento pasan a convertirse en corporaciones de desarrollo departamental, las Cortes.
Había Cordepaz, Cordetal, Cordeor, Cordepan, Cordetor, todos los 9 departamentos, todos los cortes. Eso lo hace el MNS, ¿no es cierto? El 21060. Luego el gobierno desde el Evo, y ojo que ese gobierno venía con el apoyo de Banzer, ¿no? Del ADN, venía con ese apoyo. Y también del MIR, ¿no? En pequeña proporción. Luego hay el relevo presidencial. Jaime, que es el tercero en la elección, con un 16%, obtiene la presidencia en acuerdo con Banzer. O sea, sigue la componenda. Y ellos hacen la privatización, en realidad. Entonces, lo que estaba en las Cortes, empiezan a privatizar. Todas. Un montón de estas, de lo que decía el compañero Chive. El Hotel Ritz, por ejemplo, aquí en la Plaza Isabel la Católica. ¿Ese hotel era estatal? Pero claro. Era de Cordepaz. Era ese. El Radisson, ¿ah? Que hoy creo que lo tiene la familia Pacheco, ¿no? Y quienes son, en realidad, de la familia Pacheco han sido siempre los elementos de la UCS, que era el comodín, un partido comodín en este juego de ajedrez. ¿Sí? Entonces, una vez que se empieza la privatización, la Constitución no preveía la venta de las empresas estratégicas, llámese la Empresa Nacional de Electricidad, ENDE, la Empresa Nacional de Ferrocarriles, ENFE, YPFB, las telecomunicaciones con Entel y el Yola Aéreo Boliviano, que era nuestra línea bandera. Pero dejan abierta la compuerta, venden toda lo que diría las empresas más pequeñas, pero que sí daban fuentes de trabajo a este país, porque habían fábricas de cerámica. Yo te puedo dar una lectura en los 9 departamentos de todo lo que han vendido. Fábricas de cerámica. El año 91, para que se dé cuenta nuestra gente, nosotros ya teníamos una planta industrializadora de quinoa en Oruro. Y hoy, después de casi 40 años, estamos diciendo, puta, la revolución de la quinoa. O sea, una revolución que la empezamos hace 40 años. Y estos tipos la destrozaron. Pero ese gobierno, que ya va a la capitalización, está compuesto por el MNS, está compuesto por la UCS, sigue el MIR como parte de lo que ellos llamaban la gobernabilidad. Los pactos de gobernabilidad. Los pactos de gobernabilidad, ¿no? Y terminada la capitalización, ahora le toca el gobierno ¿a quién? A Banzer, ¿sí? Y como ya está capitalizado lo grande y está privatizado el otro, se termina de privatizar lo poco que le quedaba a esto con el otro actor, que es Hugo Banzer, y obviamente con Tuto, ¿no? En Entonces, el camino tuvieron que... aquí hay un tema. Sí. Todo fue, no hubo la famosa privatización. La capitalización sabemos que cómo lo han vendido, el avión, los aviones al Brasil, Entel a los italianos, bueno, por lo menos ahí. Que lo vendieron a precio de gallina muerta, sí. Los monos, porque bueno, a los movimentistas aquí le dicen monos, para los que no sepan, los monos tuvieron por lo menos la cara de vender a otros. Los gallos, como el Jaime Paz, porque eran los gallos, fueron tan hijos de la vecina, ¿no? Que no era ninguna santa desde ya, que se vendieron entre ellos. ¿Te das cuenta? Si tú revisas el proceso privatizador, la fábrica de aceites de Villamontes, ¿quiénes son los otros socios? Claro, uno aparecía de comprador, pero ¿quiénes son los otros socios? La fábrica que tú hablabas de cemento, se lo compra el propio privatizador, pero además se lo compra a precio de gallina muerta. De lo que hace, devalúa la construcción como tal y se la compra a ese precio. Pero ¿dónde está la acometida de gas que gastó el gobierno para ponerle gas a esa planta? Los caminos que se tuvo que hacer para llegar hasta el puente, la infraestructura misma. O sea, se quedó con esa fábrica de cemento, se quedó con Francesa, la fábrica más grande que está en Chuquisaca, y últimamente se estaba terminando de comprar el resto más. Se queda con todo eso
¿no? Aparte de que se cierran las fábricas de cerámicas en muchos lugares de Santa Cruz. Ajá. Se las privatiza, pero no se dan las condiciones y terminan cerrándose. Y esas fábricas de cerámica, al no producir para el país, porque eran fábricas de cerámica roja, abren las compuertas para que durante muchos años, a través de Soboce, en alianza con Gleidimar, de los brasileros, ¿sí?, se traiga la cerámica del Brasil. Se preparó el negocio. Si eso es tu negocio, traigo el mío. Y eso lo hizo Samuel. Y eso es una sinvergüenzura total. O sea que la billetera, de la que hoy habla Juan, ¿no es cierto?, ya le dice, la billetera particular de Samuel. No, es la billetera del Estado, pero que nos la robaron ayer. Claro, ¿sí? eso es interesante. Por eso yo te resaltarlo. decía que si bien Al Capone se hizo millonario con el whisky y el trago en la ley seca de los Estados Unidos, Samuel se ha hecho millonario con el cemento, pero no solo con el cemento. Aquí hay un puntito que puedes ampliarlo luego, con los créditos diferenciados del banco. Ojo, los exportadores e importadores tenían en ese periodo créditos diferenciados al precio oficial del Banco Central. Y se sacaron millones de millones, 44 más o menos la fábrica de cemento, ¿no?, a partir de Samuel. Y luego tiraron la medida de la desdolarización. Y se dijo, todo el que debe en dólares paga 1 a 1 con el peso. Cuando el dólar oficial era, si mal no recuerdo, 1.20, 1.25, y el paralelo, el de la calle, estaba por los 17.000, más o menos. A ver si entiendo bien. Sacaron créditos del Estado y después los devolvieron a un precio mucho menor. ¿Es así? Al precio de nada. De nada, claro. Hicieron quebrar bancos. Antes Claro. habían licuado al Banco Agrícola. Lo al licuaron Banco- todo. Pero mira, el crédito es una cosa. Se sacaba créditos al precio preferencial, así se llamaba, que te daba una autorización el ministerio correspondiente para que tú vayas y dices, yo tengo que importar, por decirte, harina. Ok. Entonces no puedo importar con boliviano, necesito divisa. Y te daban las divisas al precio oficial. Y entonces se sacaron un montón de plata. Y como no querían pagar, entre los que está también pues Guavirá, están los Geysers de Santa Cruz, a ver, un montón de esos que se llaman agroindustriales, disque, ¿no es cierto? Se sacaron la plata y luego que ya vaciaron las arcas del Banco Central, dijeron, no, el que debe en dólares paga 1 a Devolvemos en 1. boliviano. Te devolvió. Yo también quiero ser Que empresario. los del cemento te pagaron, los que se sacaron la plata para esto de la fábrica del cemento, ¿le pagaron al Estado? Sí. Pero le pagaron una bolsa de cemento y le llamaron un chicle. Listo, ese fue el pago que nos hicieron. Y nos han robado. Tenemos que hacer un cortecito aquí en Ojo con los Medios. Ya regresamos con esta charla, con este intercambio que estamos teniendo. Me parece que es muy interesante, repasando parte de la historia de lo que ocurrió aquí en Bolivia y lo que tiene que ver con los principales candidatos opositores en esta contienda del 12 de octubre. Ya regresamos. Eso parece, esa es la impresión, ¿no? Va a Esa es correr la mejor. impresión. Son más organizados. No, además él representa todo ese facho, hermano. Tú Tiene lo un voto, ves, tiene un voto duro, durísimo. durísimo que va a ser Sí. fiel hasta el Tú final. lo porque- ves, el Samuel anda culipandeando, no me gustan los bonos, ya, la empresa privada, sí, no le gustan los bonos, pero ahora voy a dar otro bono más, ya no me jodas, voy con el tuto nomás, así es pues. Es el voto duro, ese Gil. ¿No ves? Miren que estamos al aire, estamos al aire en Ojo con los Medios. Seguíamos el debate y la charla en el corte y queremos también repasar algunos titulares de prensa antiguos de hace unos 30 años. ¿Tanto tiempo pasó ya? No, 25, ¿no? 1992. 20 y un 22 poquito. 22 años exactamente. ¿Eh? 22 años. A ver, vamos, dale, vamos, hacemos un poco de archivo. Presencia. Estados Unidos pide privatización y más represión en guerra antidrogas. ¿De cuándo es esto, doctor? Esto es de enero de 1992.
O sea, Jaime Paz Zamora. Sí, sí, todo lo que vamos a ver, todos los recortecitos de ahora son de ese año 92, en el cual vamos a ver cómo, bueno, de esos títulos, minerales de ex Banco Minero serán rematados a fines de julio. Digamos, Lo que charlábamos antes de privatización de la fuerza... en las Fuerzas Armadas, bueno, fue uno de los casos, las Fuerzas Armadas diezmadas terminaron en... De 25 solo 3 quedaron. Exactamente, solo 3 quedaron en manos del Estado. O sea, las diríamos. Fuerzas Armadas tenían una serie de... Empresas. 25 tenían y quedaron 3 nomás. Fábrica de Villamontes para el mejor postor. Ahí lo que decíamos de la fábrica de aceites que terminó en manos de Manikovich. Vuelo a la... El lado. Y Potosí. Vuelo a la privatización. Por acá tenemos unas declaraciones textuales de Samuel en el Club de París que son interesantes. Ya las vamos a repasar. YPFB debe transformarse en un holding de empresas. Que fue lo que terminó haciendo después la capitalización con la división en 3 partes, ¿no? Banco Mundial plantea mayor incentivo a inversiones privadas en Bolivia. Y esto que vemos, todos estos titulares, eran a nivel de América Latina. En todos nuestros países eran iguales. Gobierno anuncia privatización de una empresa por semana. El anuncio lo hizo Samuel Doria Medina. Y decía, la razón arriba ponía, ¿realidad o fantasía? Bueno. Ahí el gobierno proyecta privatizar una empresa por semana, la foto del entonces presidente Jaime Paz, y que el plazo iba a ser en 18 meses. Es decir, hay que hacer el cálculo en 18 meses cuántas empresas eran. Bueno, acá lo que hablábamos de Uyuni, del Salar, cuando la empresa Litco tenía sus propios cálculos, decía que iba a controlar el Salar de Uyuni por un mínimo de 85 años. Mirá qué bien. ¿De dónde era esta empresa, sabes? Norteamericana. Está bien. ¿Y qué pasó al final? Lecheros de La Paz exigen participar en la privatización de la PIL. En caso de no ser atendidos, podrían fundar otra planta industrializadora. Finalmente, ¿quién fue el dueño de PIL? Fábrica de aceite será vendida si oferta supera precios secreto. Y mire lo que dice abajo. Doria Medina es la única persona que conoce ese precio. El dueño. Y esta última es muy buena. ¿Textual de Samuel? Sí, las cosas usadas son baratas, dice. Las 66 empresas de las corporaciones de desarrollo se venden baratas porque aparte de estar maleteadas en sus tiempos, se pagó un sobreprecio por ella. La tardanza en la privatización fue en pos de la transparencia, añadió el entonces ministro de Planificación. Las cosas usadas son baratas. No puede ser que Samuel haya sido un joven ministro idealista en términos neoliberales, estoy diciendo cualquier cosa, y que en estos años haya aprendido y ahora no vaya a hacer lo mismo, no. Ya con lo del 50 y 50 fue más que... Bueno, vos teníamos por ahí una declaración de Samuel en París. Aquí yo tengo unas declaraciones de Samuel y te leo. Primero una que se veía también ahí, ¿no? La injerencia norteamericana. La Embajada de Estados Unidos sostenía que las privatizaciones, que la ley de privatizaciones, ¿no?, el año 91, agosto del 91, debía ser aprobada urgentemente por ese Congreso, y obviamente que obedecieron. Pero además decía que deben contemplar 76 empresas del gobierno central y las Fuerzas Armadas, 62 de las corporaciones de desarrollo y 19 de las prefecturas y municipios. Eso fue lo que ordenó la Embajada de Estados Unidos. Y decía, muchas de las industrias de propiedad del gobierno no están en condiciones de ser vendidas y deberán ser cesadas debido a su ineficiencia, lo que terminó luego rematándose a precio de gallina muerta. El Banco Mundial planteaba privatizar todas las empresas, ¿no? Además de la privatización de 72, de las regionales, planteaba privatizar el Lloyd. El banco consideraba imprescindible la privatización de otras 87 empresas estatales, entre ellas Comibol, YPFB, Entel y ENFE. Gustavo, eso no avanzó. Antes de seguir con Samuel, ¿y dónde se podía hacer otra cosa en esa época? Que cayó el muro de Berlín, se terminó el bloque socialista,
nos decían que era el fin de la historia, porque nadie se atrevió a cuestionar estos principios del neoliberalismo privatizador en aquellos años. La Revolución Cubana nomás, pero que se mantuvo dentro de una lógica socialista. No, como que nadie. Mira, Aquí se peleó. A nivel gobierno. No, a nivel gobierno, digo. bueno, a nivel del gobierno había una componenda, había un contubernio hasta asqueroso. Era un tiempo, desde el 85 hasta el 2003, era un tiempo donde las redes de poder aparentaban contradicciones políticas, conceptuales, En la pero en el campaña. fondo- pero en el fondo vivían en el mismo cuarto, promiscuidad total, todos ladrones, tan ladrones, y aquí pongo una prueba de cómo el MIR, antes de acabar su gestión, en el proceso de privatización, hace una locura con el tema de los hoteles. Presidente anuló adjudicación de hoteles, Jaime Paz Zamora, anula la adjudicación de los hoteles, porque había muy buenos precios, y convoca a subasta con puja abierta. Dos empresarios nos plantean un monto aceptable de dinero por dos hoteles, anula la adjudicación, estaba adjudicándose los hoteles, pero para evitar que esto entorpezca el proceso de robo, porque ellos dicen proceso de privatización, hay que entender privatización por robo asqueroso, convocan a subasta con puja abierta. ¿Quiénes iban a la puja abierta? Los amiguitos del MIR. Por eso se dice que gran parte del el gobierno del MIR fue el más corrupto de la historia de Bolivia. Pero lo que dicen las élites que se han hecho ricos en ese momento es que el MIR fue un buen gobierno. Y el Tuto Quiroga con el Samuel Doria Medina, y aquí están los dos en la fotografía. Aquí están los dos en la fotografía. A ver si lo Puede parecer un chiste hoy, pero en realidad ha significado que mucha gente, miles de bolivianos y de bolivianas, tengan que vivir con $1 al día, que muchos bolivianos y bolivianas jóvenes no entren a la universidad, olvídense de la universidad porque tenías que salir al mercado laboral para poder sobrevivir, que las familias se destrocen por la ausencia de las fuentes laborales, que las mujeres comiencen a entrar al mercado laboral, que los relocalizados se nos vayan para el Chapare, significó un drama. Esa frasecita cómica que va a pasar siempre a la historia de los payasos, vamos a privatizar una empresa por semana, puede ser anecdótico, pero en realidad está encarnando el drama al cual sometieron al pueblo boliviano y contra el cual se levantaron en 2003. Nos levantamos. O sea, hubo un proceso de resistencia duro. La dirigencia universitaria, en ese tiempo, tuvimos que administrar la crisis y pelear el tema presupuestario. Hoy ninguna universidad sale a las calles por el tema presupuestario, porque por el IDH, hoy las universidades tienen harta plata para hacer investigación, para infraestructura. En ese tiempo no, peleábamos presupuesto universitario y la represión se nos venía encima. Junto con el presupuesto, la sobrevivencia de la izquierda dentro del sistema universitario. Dijo, por eso nos decían en ese tiempo, en los periódicos, y ojo con los medios, en los periódicos todos los titulares eran similares por toda América Latina. Y nos decían que el socialismo había muerto, etcétera, ¿no? Y el 91 Galeano nos va a decir acá que el socialismo no ha muerto, sino que los funerales se habían equivocado de difunto. Y en el 92 nos viene el golpe de Chávez, el golpe rojo socialista y comunista de Hugo Chávez, y en el 94 se nos levanta Zapata en México. Y en el 95, o sea, hay toda una historia de resistencia al modelo neoliberal, de resistencia popular, de frentes universitarios, de partidos de izquierda, que van a encarnar lo que hoy estamos viviendo. Además, esa política económica vino acompañado de componendas de casi todos los partidos políticos sistémicos que armaron coaliciones o megas coaliciones para garantizar la continuidad de sus negocios. Eso también se logró romper. Mire, con la dictadura se comienza a aplicar la doctrina del shock, igual que en Chile. Lo que no contaban los asesores americanos es que con el voto popular, un frente de izquierda, la UDP, iba a ser gobierno. O sea, esto no lo tuvo Chile, nosotros sí lo tuvimos. Entonces tuvieron que fabricarle a la UDP toda la inflación, la crisis económica, y volver a aplicar en términos democráticos la doctrina del shock.
Lo mismo que Bolivia dice le la miedo Nación. al Pero boliviano. con la complicidad del MIR. Con la complicidad de eso lo Eso tienes es que olvidar. Bolivia, eso es Bolivia se nos muere, de Víctor Paz Estensoro. Vamos, tenemos que ir al corte. Antes un titularcito por acá y lo de Doria Medina. Este me gusta. 16 del 10, ¿lo tenés, Víctor? Del 92, La Razón. Samuel Doria Medina. Empresas que no sean privatizadas serán cerradas. ¿Eso qué significa? Significa obreros a la calle. Familias sin un peso para sobrevivir. Es que el drama del 21060 en adelante fue, digamos, el despojo de la dignidad, digamos, y el ataque fuerte a los obreros. La doctrina del shock en toda su Exactamente. violencia. Bueno, antes o después del corte, Club de París. Como quieras. A la vuelta del corte, entonces, la declaración de Samuel también por esas épocas en el Club de París. Ya regresamos, esto es Ojo con los Medios. Gustavo Torrico y Don Chivi invitados en la mesa hoy. Último bloque, señoras y señores de Ojo con los Medios. Será todo por hoy dentro de algunos minutos, pero mientras tanto, y por si acaso, recordamos una visita de don Samuel Doria Medina al Club de París. Gustavo. A fines del 1991, Samuel Doria Medina, ministro de Planeamiento del gobierno de Jaime Paz, encabeza la delegación boliviana hacia el Club de París, al cual por lo general todos los gobiernos acudían en busca de plata. Plata que no era gratis, era con ciertas condiciones. Entonces va Samuel, lo acompaña el ministro David Blanco y Fernando Kiefer, del ADN, en ese periodo, y también lo acompaña Tuto Quiroga. Correcto. Subsecretario de Inversión Pública. Lo que hoy sería viceministerio. ¿no? Viceministerio de Inversión Pública Sí. y Financiamiento Externo. Entonces, ¿cuál es el compromiso de Samuel ahí? Privatizar todas las empresas públicas en un plazo de 2 años. ¿Y por qué va al Club de París? Para decirles voy a privatizar. Si él podía privatizarlo, al final es nuestro Estado, ¿cierto? Va porque Samuel va a pedir un crédito de 500 millones de dólares. 560 para ser ciertos, ¿no? Y las palabras de Samuel, cuando va a cesar esta reunión en París, son las siguientes. Dice, cuando el grupo consultivo se reúna aquí en París, porque se reunían cada 2 años, aquí en París, ese año, refiriéndose al año 93, 2 años adelante, se estará dialogando con representantes de un gobierno que ni tengan empresas regionales ni aerolíneas. Si pudieran visitar Bolivia entonces, les dice al Club de París, no encontrarán bancos estatales ni minas operando bajo la administración gubernamental. Y finaliza diciendo, nunca más, y esto es textual, lo que estoy leyendo es textual de él, nunca más vendremos en busca de cooperación para retornar a los días de la vigencia de la empresa estatal productiva. Les recuerdo, don Samuel, nunca más vamos a ir para tener una empresa estatal productiva. Por el contrario, estamos utilizando su ayuda para desmantelarla. Hemos ido, nos hemos prestado 560 millones para desmantelar nuestra industria. Pero aquí viene la clave del éxito, si me permites. Adelante. Y me decías de dónde salen las riquezas. Yo estaba ayer en Tarija y daba una charla y decía, el hombre honrado trabaja desde joven, trabaja, estudia, es lo que nos ocurrió por lo menos. ¿Qué llegas a tener? ¿Tu casita? ¿Tu auto? Sacándote bien así, rompiéndote el lomo. Y bueno, y si pones un negocio próspero, no sé, venderás salchichas, no sé, te va bien, bueno, puede que tengas una casa más grande y una cuentita más. Hacer así los imperios, eso es corrupción, simplemente. Mira, nos hemos prestado 560 millones. Nuestras empresas valían 1.000 millones.
En ese periodo se calculó que valían 1.000 millones. Nos hemos prestado 560 millones y lo hemos vendido en 86. ¿Sí? O sea, ¿quién es? ¿Puedo decir una cosa? Bueno, y si no, no me invites en otro. Espera, vos decilo y yo hago... Ah, de acuerdo. No, man, es que ¿quién es? Es que no hay una frase. ¿Quién es tan pelotudo de pedir 500 millones de préstamo para vender una cosa que vale 1.000 y venderlo en 86? ¿Quién? ¿Te das cuenta? El que quiere comprarlo, el mismo El que se quiere quedar con eso, porque se quedó con los 500 millones y se compró lo que valía 1.000 en 86. Él y sus amiguitos del BIR, porque ahí estaban el Polilla López, el Volteo Carvajal, el Oscar Eid, que durante toda su vida política, vean ustedes, siempre ha vivido de lujos, siempre ha vivido con plata, siempre ha tenido todo y nunca trabaja en ningún lado. Nunca fue nada. No fue viceministro, no fue parlamentario, no fue alcalde, no fue concejal, no fue nada. Bueno. Ni siquiera empresario privado. En este proceso, Estados Unidos tuvo un papel preponderante. Ya vimos, Exacto. repasamos la presión para que se dicte la ley de privatizaciones, para que venía el Banco Mundial, venía el Fondo Monetario, o sea, nosotros le damos un préstamo, pero privaticen. Esto no solo ocurría en Bolivia, lo reiteramos, ocurrió en toda nuestra América Latina. Pocos años después, durante el primer gobierno de Goni, salió la ley de capitalización y un magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, o de la Corte Suprema de Justicia, Corte Suprema de Justicia, Edgar Oblitas, determinó que esa ley era inconstitucional. Por ende, esas empresas estratégicas que mencionaba antes Gustavo, como YPFB, Loira Boliviano, la Empresa Nacional de Ferrocarriles, Entel y algunas otras, entonces no se podían privatizar constitucionalmente. ¿Qué ocurrió? La CIA le montó una operación de desprestigio a Edgar Oblitas, finalmente lo removieron de su cargo y de esa manera habilitaron o legalizaron o constitucionalizaron la ley de capitalización. ¿Podríamos, don Chivi, dar algún detalle de este caso? Por supuesto. El MNS utilizó dos vías. ¿Qué decía la Constitución previa a la reforma del 2004? Decía que las empresas estratégicas, Comibol y Yacimientos, no podían privatizarse. Eso era imposible por la vía constitucional. Dada la intención dejada por el MIR para que el MNS haga, después de la ley de privatización, la ley de capitalización, que en el fondo es lo mismo, el mismo latrocinio, primero se mueve la Corte Suprema de Justicia en un acto de patriotismo y determinan declarar de inconstitucionalidad cualquier intención del Ejecutivo en sentido de capitalizar Yacimientos y Comibol. ¿Qué hace el Ejecutivo? Con el Legislativo le arman un juicio político montado por la CIA, por un lado. Y por el otro lado, ¿qué hacen? Modifican la Constitución Política del Estado. Que les permita vender. Como decía la ley, que una gestión de gobierno tenía que preparar la ley modificatoria, La ley de necesidad. decía de modificación de la Constitución, y el otro gobierno hacía la ley de modificación. El MIR, o sea, Samuel Doria Medina, ya Jorge Quiroga, ministro de Finanzas, porque 8 meses antes de que acabe el MIR su gestión de gobierno, fue ministro de Finanzas. Ya viajaba con el Samuel Doria Medina al Banco Mundial, a Washington, a todo lado. Aquí no se haga santito Tuto Quiroga. Tan tan privatizador como el Samuel, igualito, no tiene ninguna diferencia. El MIR le prepara el camino para la modificación constitucional, el MNS hace la modificación constitucional y ¡pum! Capitalizan Yacimientos y ENFE No. y EN. Nos quedan, perdón, nos quedan 2 minutos. ¿Podemos recordar en un minuto, doctor, el tema del video que le montó la CIA a Edgar Oblitas? Sí, había un ciudadano nicaragüense que fue agente del Mossad, luego agente de la OLP, estuvo en el Frente Sandinista y después se pasó a la Contra, apareció luego como funcionario de Violeta Chamorro, y lo que hace es
ante un desfalco que convierte en el gobierno de Chamorro, huye, viene a Bolivia y ahí, digamos, empieza a montar con un ex miembro de la Corte Suprema este montaje para hacer un video en el cual se está dándole plata a su propio abogado, Decker, que fue ex ministro de la Corte Suprema, digamos. Eso lo montó la CIA, extrañamente eso no tenía audio, pero sin embargo lo utilizaron como motivo para... Como prueba. Como prueba para... O sea, aparece el abogado de este ciudadano nicaragüense pidiéndole plata supuestamente... Para darle a los otros miembros de la Pero Corte. Oblitas no estaba en el video. No estaba en el video. Es tan burdo el montaje. Aparte, Oblitas fue el autor de quizás el libro más importante de la Guerra del Pacífico. Fue prefecto de La Paz durante la gobernación de Obando. Es decir, fue un personaje muy interesante, digamos, un tipo de izquierdas, un tipo que creía en la democracia y fue, digamos, ultrajado por los neoliberales para poder hacer sus negocios. Patricio. Bueno, nos tenemos que ir. Muchas gracias por compartir estos minutos con nosotros y ojalá tengamos oportunidad de seguir metiéndole estos temas porque me parece que es importante repasar esta parte de la historia. Gracias, Gustavo. Gracias a ti, gracias a los que nos estaban viendo. Y don, gracias. Gracias a ti. Nos también. queda el archivo de don Arturo Murillo que queríamos tratar. Que se vaya preparando, Arturo. Ah, sí, genial. Doctor, un abrazo. La historia de Comandante, una un placer. Hasta la próxima. Esto ha sido Ojo con los Medios, no te pierdas La historia la de próxima una visión dentro de un falsificación. ratito nada más. Pasa como si no existiera el tiempo. Ya regresamos.